vamos a empezar con algo nuevo, pero vamos a unir todo lo que estuvimos viendo hasta el momento. Si uno tiene una función u cualquiera, que depende de las variables x, y, como las que veían en análisis 2, esta ecuación, derivada segunda de u respecto de x, más la derivada segunda de u respecto de y, igual a 0, se llama ecuación de Laplace. Las soluciones de esta ecuación se llaman funciones armónicas. Si dos funciones u de xy y b de xy satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, se llaman funciones conjugadas. Y en particular, si tenemos una función de variable compleja f de z, que generalmente la escribimos así, u de xy más y por b de xy, o de manera abreviada, también la escribíamos directamente como u más y por b. Si esta función es analítica, que ya sabemos que cumple las condiciones de Cauchy-Riemann, las funciones u y b se llaman armónicas conjugadas. Y estas funciones analíticas nos van a servir para estudiar algunos fenómenos que a nosotros nos interesan. ¿Qué es lo que tiene que ver con flujo potencial? Los flujos reales son bastante complejos, ¿sí?, para estudiar. Entonces, para empezar con un estudio de esto, se hacen ciertos supuestos para que estos sean más sencillos. Bueno, vamos a escribir estos supuestos. Sobre flujo. Entonces, lo primero que vamos a decir es que ese fluido sea no viscoso. Fluido no viscoso. ¿Qué quiere decir esto? Que el fluido sea no viscoso. Bueno, se está refiriendo a que no va a haber como fricción interna entre las distintas partes del fluido. Y si las hay, se van a despreciar. Otro supuesto es que el fluido es estacionario. El fluido es estacionario. Eso quiere decir que la velocidad del fluido solo depende de la posición, no del tiempo. Un tercer supuesto es que el fluido es incompresible. ¿Y esto qué quiere decir? Que la densidad del fluido va a mantenerse constante. Y por último, que el fluido es irrotacional. Y con esto nos vamos a referir a que no hay turbulencias ni torbellinos en ese fluido. Cuando cumple con estas condiciones, vamos a decir que es un fluido ideal. Y esta teoría de flujo potencial lo que intenta es tratar de describir el comportamiento cinemático de los fluidos con estas condiciones, o sea, el movimiento. Y se basa en un concepto matemático que se llama función potencial. Y con esas funciones, lo que se asegura es que el campo de velocidades de ese flujo de fluidos, que es un campo vectorial, sea el gradiente de una función potencial.
Y las funciones que nosotros vamos a usar para este estudio son algunas funciones analíticas de variable compleja. Esas funciones analíticas que cumplen con esas condiciones las vamos a llamar flujo potencial complejo. El formato que van a tener estas funciones nosotros ya los conocemos, porque ya venimos trabajando con funciones de variable compleja, creo que desde la clase 2. Nosotros siempre poníamos así, ¿no? F de z como una u de xy más una y b de xy. Parte real, parte imaginaria. Cuando estamos en este contexto de flujo potencial, le vamos a dar un nombre particular a cada una de ellas. A la función parte real la vamos a llamar potencial de velocidades. Y a la función parte imaginaria, función de corriente. Son las mismas dos funciones que veníamos trabajando hasta ahora, solo que con un nombre en particular. En la bibliografía especializada sobre flujos es común que el potencial de velocidades aparezca con la letra phi de xy y la función de corriente con la letra psi. A los fines prácticos, para no complicarnos tanto para los fines didácticos, vamos a llamarla, así se acuerdan, potencial de velocidades, PV de xy, más Fc por función de corriente de xy. Y si lo queremos escribir en notación más compacta, podemos hacerlo de la siguiente manera, sin especificar que dependen de x y de y. Y en los flujos, bueno, alguna partícula va a seguir algún determinado camino o un camino ideal. Ese camino lo vamos a llamar trayectorias. ¿Y cómo vamos a encontrar las trayectorias? Vamos a igualar la función de corriente a una constante. ¿Recuerdan que antes nosotros vimos cómo graficar parte real, parte imaginaria y le igualábamos a una constante? Y también podemos igualar a una constante el potencial de velocidades. Eso nos van a dar otras curvas y esas se van a llamar líneas equipotenciales. Igual que pasaba cuando estuvimos graficando parte real, parte imaginaria, estos van a dar familias de curvas que van a ser ortogonales entre sí. Y lo que podemos definir para estos fluidos es la velocidad compleja. Y habíamos dicho que es un campo vectorial. Entonces va a tener una componente en X más una componente en la parte imaginaria de Y. Y habíamos dicho que salía del gradiente de la función. Entonces, esta velocidad va a ser la derivada de la función potencial que está representando ese flujo de manera conjugada. A ver, chicos, cuando nosotros teníamos una función f de z igual u más i por b analítica, ¿qué teníamos que hacer para buscar la derivada? ¿Se acuerdan cómo era la expresión de la derivada? U respecto de x derivado más i por b respecto de x derivado. Cuando nosotros conjugamos esta derivada va a quedar u de x menos i por b de x. Por lo tanto, la velocidad va a ser
U de X menos I por B de X. Y para escribirla, como estábamos escribiendo acá para los flujos potenciales, que era el potencial de velocidades más I por la función de corriente, lo vamos a adaptar así. Potencial de velocidades derivado respecto de X menos I por la función de corriente derivada respecto de X. Con esto vamos a encontrar la velocidad de ese flujo. Y nos quedaría definir dos cosas. Uno que es una fuente, que la fuente va a ser un punto del plano. Nosotros acá vamos a considerar flujos en el plano bidimensionales, en el cual el flujo aparece. Y sumidero va a ser un punto del plano en el cual el flujo desaparece. Y con esto vamos a poder ver cuáles son esos potenciales complejos que nosotros vamos a usar. Entonces acá nos van a aparecer las funciones en particular que nos interesan, las funciones de variable compleja analítica. El primero es el de un fluido uniforme, que va a tener como función B sub 0 por E a la menos I por delta, todo por Z. Y ese delta es el ángulo que forma con el eje real. Luego vamos a tener un fluido o un flujo con fuente en Z igual a. Ese A es un número complejo, ¿sí? Va a tener una componente real, una componente imaginaria. Y la función que está representando estos flujos son K, que es una constante, por el logaritmo natural de Z menos A. Ese K se llama potencia del flujo. Si el flujo, el fluido, es con sumidero en Z igual a A, con las mismas consideraciones de recién, la única diferencia es esta, que es menos K por el logaritmo natural de Z menos A. O sea, lo vamos a distinguir por el signo. Y por último, un flujo, un fluido con vórtice en Z igual a A. Y acá también vamos a usar una función logarítmica, solo que va a estar multiplicada por menos I, la unidad imaginaria. Y con estos 4 flujos potenciales vamos a poder trabajar.